¿Te has dado cuenta que la ansiedad casi nunca aparece por lo que está pasando, sino por lo que podría pasar? No es el presente lo que te inquieta, es la idea del futuro. Y si este tipo de contenido te ayuda a entenderte mejor, suscríbete al canal, activa la campanita y compárteselo a alguien que también necesite escuchar esto. La ansiedad no es más que un intento de tu mente por adelantarse a la vida. Es querer controlar lo que todavía no existe. Es imaginar escenarios, anticipar problemas, crear historias que aún no han ocurrido, y reaccionar emocionalmente a ellas como si fueran reales. Por eso se siente tan intensa. Porque tu cuerpo no distingue entre lo que está pasando y lo que estás imaginando. Si tu mente proyecta un futuro negativo, tu cuerpo responde como si ya estuvieras ahí. Y entonces empiezas a sentir presión, inquietud, aceleración, sin que realmente esté ocurriendo nada en el presente. Ese es el punto clave que casi nadie entiende. No estás reaccionando a la realidad, estás reaccionando a una proyección. Y mientras más te identificas con esos pensamientos, más te alejas del presente. Más te metes en escenarios que no controlas, más pierdes estabilidad. Porque el futuro es incierto por naturaleza. Y querer controlarlo completamente solo genera una cosa, ansiedad. El problema no es pensar en el futuro. Pensar es natural. El problema es apegarte a lo que imaginas. Porque cuando te apegas a un resultado, empiezas a necesitar que las cosas salgan de cierta manera para sentirte bien. Y ahí es donde nace la ansiedad. Empiezas a hacer escenarios en tu cabeza, y si pasa esto, y si sale mal, y si no soy suficiente, y si pierdo esto. Y cada uno de esos pensamientos activa una emoción real en tu cuerpo. Tu respiración cambia, tu ritmo se acelera, tu mente no se detiene. Pero todo eso está pasando sin que el evento haya ocurrido. Eso es apego al futuro. No es previsión, no es preparación, es una necesidad de controlar lo que todavía no existe. Es querer asegurar un resultado para sentirte en paz. Y mientras más necesitas ese resultado, más ansiedad generas. Porque el futuro no responde a tu necesidad. Puedes planear, puedes prepararte, puedes hacer lo mejor posible, pero no puedes garantizar nada. Y cuando no aceptas eso, tu mente entra en conflicto constante. Quiere certeza en un lugar donde no la hay. Y ese conflicto se siente como ansiedad. Por eso, entre más intentas controlar todo, más ansiedad sientes. Porque tu mente empieza a revisar cada detalle, cada posibilidad, cada escenario. Intenta adelantarse a todo lo que podría salir mal para protegerte. Pero en realidad está haciendo lo contrario. Te está sacando del presente. Te mete en un estado donde siempre estás un paso adelante, pero nunca estás aquí. Nunca estás realmente viviendo lo que está pasando, siempre estás preparándote para lo que podría pasar. Y eso agota. Agota porque no hay descanso en un futuro que no existe. No hay pausa en una mente que no deja de anticipar. Y aunque creas que pensar más te va a dar control, en realidad te está quitando estabilidad. Porque mientras más escenarios generas, más cosas hay que resolver en tu cabeza. Y como no puedes resolver algo que aún no ocurre, te quedas atrapado en un ciclo sin salida. Piensas para sentirte mejor, pero terminas sintiéndote peor. Y lo más importante, todo eso está pasando sin que el presente tenga realmente un problema. Ese es el punto más fuerte de la ansiedad. No necesitas que algo esté mal, basta con imaginarlo. Y aquí es donde necesitas entender algo que cambia la forma en la que ves la ansiedad. No estás sufriendo por el futuro, estás sufriendo por la relación que tienes con él. Porque el futuro siempre ha sido incierto. Siempre. No es algo nuevo. Lo que sí cambia es cómo te relacionas con esa incertidumbre. Si necesitas certeza absoluta, cualquier cosa que no controles te va a generar ansiedad. Pero si aceptas que no puedes controlar todo, algo se relaja. No porque el futuro deje de ser incierto, sino porque tú dejas de pelear contra eso. La ansiedad aparece cuando tu mente exige control donde no lo hay. Cuando quiere asegurar resultados, evitar errores, eliminar cualquier posibilidad negativa. Pero eso es imposible. Y mientras más lo intentas, más tensión generas. Porque tu mente entra en un ciclo,
Quiere certeza, no la encuentra, se acelera más, piensa más, se agota, pero no se detiene. Y así se mantiene activa. Por eso no se trata de dejar de pensar en el futuro. Se trata de cambiar la forma en la que te relacionas con él. Dejar de verlo como algo que tienes que controlar y empezar a verlo como algo que puedes transitar. Eso no elimina la incertidumbre, pero sí reduce la ansiedad. Transitar el futuro en lugar de querer controlarlo implica algo que incomoda, soltar la ilusión de certeza. Porque en el fondo, lo que buscas cuando te anticipas tanto no es solo evitar problemas, es sentirte seguro. Es creer que si piensas lo suficiente, si analizas todo, si te preparas de más, entonces nada te va a tomar por sorpresa. Pero la vida no funciona así. Siempre va a haber cosas que no viste venir. Siempre va a haber variables fuera de tu control. Y cuando eso pasa, si tu estabilidad dependía de tener todo bajo control, te vas a desestabilizar. Por eso la ansiedad no se calma acumulando más pensamientos. Se calma desarrollando tolerancia a la incertidumbre. Aprendiendo a estar en un lugar donde no sabes exactamente qué va a pasar y aún así estás bien. Eso es lo que casi nadie entrena. Todos quieren sentirse seguros antes de avanzar. Pero la verdadera estabilidad no viene de tener todo claro, viene de poder avanzar incluso cuando no lo está. Y eso cambia completamente la forma en la que enfrentas la vida. Porque ya no necesitas resolver el futuro para sentirte en paz. Empiezas a confiar más en tu capacidad de responder, no en tu capacidad de predecir. Y esa diferencia es enorme. Confiar en tu capacidad de responder en lugar de tu capacidad de predecir es un cambio mental fuerte. Porque durante mucho tiempo creíste que pensar más te daba ventaja. Que anticiparte te protegía. Que imaginar todos los escenarios posibles te preparaba mejor. Pero en realidad te estaba agotando. Porque estabas intentando vivir muchas versiones del futuro al mismo tiempo, sin haber vivido ninguna. Estabas reaccionando a cosas que no han pasado, cargando emociones que no te corresponden todavía. Y eso desgasta. En cambio, cuando empiezas a confiar en que puedes responder a lo que venga, ya no necesitas tener todo resuelto antes de que ocurra. Sabes que, pase lo que pase, lo vas a enfrentar cuando llegue. Eso te regresa al presente. Te permite enfocarte en lo único que sí puedes manejar, lo que estás haciendo ahora. Tus decisiones actuales, tu forma de actuar hoy, tu manera de pensar en este momento. Y eso es suficiente. Porque el futuro no se resuelve en tu cabeza, se construye con lo que haces en el presente. Pero cuando estás atrapado en la ansiedad, descuidas justo eso. Pierdes enfoque, pierdes claridad, pierdes energía en cosas que no están pasando. Y al final terminas afectando lo único que realmente influye en tu futuro, el presente. Y cuando descuidas el presente por estar atrapado en el futuro, entras en una contradicción. Quieres que las cosas salgan bien, pero no estás realmente aquí para hacerlas bien. Tu mente está ocupada resolviendo escenarios, imaginando resultados, anticipando problemas, mientras tu atención se dispersa en lo que sí está pasando ahora. Y sin darte cuenta, eso afecta tu rendimiento, tus decisiones, tu claridad. Te equivocas más. Dudas más. Te sientes más inseguro. Y eso refuerza la ansiedad. Porque ahora no solo estás preocupado por lo que podría pasar, también empiezas a ver consecuencias en lo que está pasando. Y el ciclo se hace más fuerte. Por eso la ansiedad no se rompe pensando más. Se rompe regresando al presente. Pero no como una idea bonita, como una práctica real. Volver a lo que estás haciendo. A lo que estás sintiendo. A lo que sí puedes controlar en este momento. Porque aquí, en el presente, la mayoría de las veces no hay un problema real. El problema estaba en tu mente, proyectado hacia adelante. Y cuando te das cuenta de eso, algo se empieza a aflojar. No desaparece todo de golpe, pero deja de tener tanto control sobre ti. Pero regresar al presente no es algo que ocurra automáticamente. No basta con decir voy a dejar de pensar en el futuro. Porque tu mente ya está acostumbrada a irse hacia adelante. Lo hace en automático. Por eso necesitas entrenarlo. Y entrenarlo no significa forzarte a no pensar, significa darte cuenta cuando ya te fuiste.
Notar cuando empezaste a crear escenarios, cuando te adelantaste, cuando tu cuerpo ya reaccionó a algo que ni siquiera ha pasado. Ese momento es clave. Porque ahí puedes elegir. Puedes seguir alimentando ese pensamiento, o puedes soltarlo y volver a lo que está pasando ahora. Y al principio no es fácil. Porque la mente insiste. Regresa. Vuelve a crear historias. Te vuelve a enganchar. Y tú, si no estás consciente, te vuelves a meter. Pero cada vez que te das cuenta y regresas, estás fortaleciendo algo que antes no tenías, atención. Y la atención es lo que corta el ciclo. No necesitas eliminar los pensamientos, necesitas dejar de seguirlos automáticamente. Porque el problema no es que aparezcan, es que te los crees, te identificas y reaccionas como si fueran reales. Y cuando rompes eso, la ansiedad pierde fuerza. No porque el futuro cambie, sino porque tú dejas de vivir en él. Y cuando dejas de vivir en el futuro, empiezas a recuperar algo que habías perdido, presencia. No como un concepto, como una experiencia real. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Tu respiración, tu cuerpo, lo que estás haciendo en el momento. Empiezas a estar más aquí, menos en tu cabeza. Y eso trae calma. No porque todo esté perfecto, sino porque ya no estás reaccionando a cosas que no están pasando. Porque hay algo importante que entender, la ansiedad no se sostiene en el presente. Se sostiene en el tiempo que no existe todavía. Por eso, cada vez que regresas aquí, la intensidad baja. No desaparece de inmediato, pero pierde fuerza. Y poco a poco empiezas a darte cuenta de algo que antes no veías, puedes estar en el presente, incluso con pensamientos de futuro. No necesitas eliminarlos. Solo necesitas no seguirlos. No engancharte. No construir más sobre ellos. No dejar que definan cómo te sientes. Y cuando logras eso, algo cambia. Ya no eres arrastrado por tu mente. Empiezas a dirigir tu atención. Y cuando empiezas a dirigir tu atención, recuperas control. No el control del futuro, el control de tu experiencia. Porque ya no estás reaccionando automáticamente a cada pensamiento que aparece. Empiezas a elegir a qué le das energía y a qué no. Y eso es clave. Porque la ansiedad se alimenta de atención. Cada vez que te enganchas con un pensamiento de futuro, le das más fuerza. Lo haces más real en tu mente, más importante, más urgente. Pero cuando dejas de seguirlo, cuando lo observas y lo sueltas, pierde intensidad. No desaparece al instante, pero deja de crecer. Y eso cambia la dinámica completamente. Porque antes sentías que no podías parar tu mente. Ahora entiendes que no necesitas pararla, necesitas dejar de alimentarla. Y esa diferencia es enorme. Porque ya no luchas contra tus pensamientos, simplemente no te metes en ellos. Y eso te libera. Te permite estar más presente, más claro, más estable. No porque el futuro deje de existir, sino porque deja de dominarte. Y cuando el futuro deja de dominarte, también cambia tu relación con el miedo. Porque la ansiedad y el miedo están conectados. La ansiedad es miedo proyectado hacia adelante. Es sentir algo que aún no ocurre, pero que tu mente ya está viviendo. Y cuando dejas de engancharte con esas proyecciones, el miedo pierde fuerza. No desaparece por completo, pero deja de controlar tus decisiones. Empiezas a actuar más desde lo que quieres, no solo desde lo que quieres evitar. Y eso te da otra forma de moverte. Antes, muchas de tus decisiones venían del y si sale mal. Ahora empiezan a venir del que quiero hacer realmente. Y eso cambia el rumbo. Porque cuando te mueves solo para evitar errores, te limitas. Te haces más pequeño. Te quedas en lo seguro. Pero cuando empiezas a confiar en ti, en tu capacidad de responder, te abres más. No porque el miedo ya no exista, sino porque ya no manda. Y eso es crecimiento real. No eliminar emociones, aprender a no ser controlado por ellas. Y cuando el miedo deja de mandar, también cambia la forma en la que te hablas. Porque una mente ansiosa no solo imagina escenarios, también se habla de cierta manera. Se cuestiona, se critica,
duda de sí misma, se anticipa al error antes de intentar. Es una voz constante que quiere prepararte, pero en realidad te debilita. Te dice que no es suficiente, que algo va a salir mal, que deberías pensar más antes de actuar. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a creerle. Pero cuando dejas de vivir tan enganchado al futuro, también empiezas a cuestionar esa voz. Empiezas a notar que no todo lo que piensas es verdad. Que muchas de esas ideas no son hechos, son interpretaciones. Y eso te da espacio. Espacio para cambiar la narrativa. Para hablarte diferente. Para no asumir automáticamente lo peor. Y eso influye directamente en cómo te sientes. Porque la forma en la que te hablas construye la forma en la que experimentas la vida. Si constantemente te anticipas al error, vas a vivir en tensión. Pero si empiezas a confiar un poco más en ti, en tu capacidad de resolver, esa tensión baja. No porque el futuro cambie, sino porque tú cambias la forma en la que lo estás enfrentando. Y cuando cambias la forma en la que enfrentas el futuro, también cambia tu energía. Dejas de vivir en tensión constante. Ya no estás todo el tiempo preparado para lo peor, ni cargando escenarios que ni siquiera han pasado. Empiezas a sentirte más ligero. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú ya no la estás haciendo más pesada en tu mente. Porque antes no solo vivías lo que pasaba, vivías también todo lo que imaginabas que podía pasar. Y eso duplicaba el desgaste. Ahora no. Ahora te enfocas más en lo que está frente a ti. En lo que puedes hacer hoy. En lo que sí depende de ti en este momento. Y eso te devuelve claridad. Empiezas a tomar mejores decisiones. A actuar con más precisión. A no sabotearte tanto con pensamientos que te sacan de tu centro. Y poco a poco te das cuenta de algo importante: cuando estás presente, funcionas mejor. Piensas mejor. Respondes mejor. Ejecutas mejor. Y eso, irónicamente, mejora tu futuro más que cualquier intento de controlarlo desde la ansiedad. Porque el futuro no mejora cuando lo piensas más. Mejora cuando te haces más sólido en el presente. Y cuando te haces más sólido en el presente, cambia algo más profundo: tu relación con la incertidumbre. Antes la veías como una amenaza. Algo que había que evitar, controlar o reducir lo más posible. Porque asociabas incertidumbre con peligro. Pero poco a poco empiezas a verla diferente. Empiezas a entender que la incertidumbre no es el problema, es una condición natural de la vida. Siempre ha estado ahí. Lo que cambiaba era tu resistencia a ella. Y cuando dejas de resistirte tanto, algo se relaja. No porque ahora te encante no saber, sino porque ya no necesitas saber todo para sentirte bien. Empiezas a confiar más en tu proceso. En tu capacidad de adaptarte. En que, aunque las cosas no salgan como esperabas, vas a poder responder. Y eso reduce la ansiedad de raíz. Porque la ansiedad necesita control, y cuando tú sueltas esa necesidad, pierde fuerza. No desaparece por completo, pero deja de ser dominante. Y en lugar de vivir tenso por lo que podría pasar, empiezas a vivir más abierto a lo que venga. No desde la pasividad, desde la confianza. Y cuando empiezas a vivir desde la confianza, dejas de anticiparte tanto. No porque te vuelvas irresponsable o dejes de planear, sino porque ya no necesitas controlar cada detalle para sentirte tranquilo. Empiezas a planear desde la claridad, no desde el miedo. Haces lo que tienes que hacer, te preparas, avanzas, pero sin esa carga constante de ¿y si algo sale mal? Porque entiendes que siempre existe esa posibilidad, pero ya no te paraliza. Y eso te hace más efectivo. Porque tu energía ya no está dividida entre lo que haces y lo que imaginas. Está enfocada. Y cuando estás enfocado, todo mejora. No solo tu rendimiento, también tu experiencia. Disfrutas más el proceso. Te sientes más presente. Más conectado con lo que estás haciendo, sin esa presión constante de querer asegurar el resultado. Y eso es lo que mucha gente no entiende: la ansiedad no solo te afecta emocionalmente, también te desconecta de la vida. Te saca del momento. Y cuando recuperas eso, todo se siente diferente. Más claro. Más ligero. Más real.
Y cuando todo se empieza a sentir más real, entiendes algo que antes parecía imposible: puedes estar bien sin tener todo resuelto. Puedes avanzar sin certezas absolutas. Puedes tomar decisiones sin saber exactamente cómo van a salir. Puedes vivir sin estar todo el tiempo anticipando lo peor. Y eso es libertad. No la libertad de controlar la vida, la libertad de no depender de controlarla para estar en paz. Porque al final, eso era lo que buscabas desde el principio. No querías controlar el futuro, querías sentirte tranquilo. Y ahora entiendes que esa tranquilidad no viene de tener todo bajo control. Viene de saber que, pase lo que pase, no te vas a perder. Que puedes sostenerte. Que puedes responder. Que puedes adaptarte. Y cuando esa seguridad empieza a construirse dentro de ti, la ansiedad deja de tener el mismo peso. No porque desaparezca, sino porque ya no define tu forma de vivir. Y eso cambia todo. Y cuando entiendes esto, la ansiedad deja de ser un enemigo, se vuelve una señal. Una señal de que te estás yendo demasiado al futuro. De que te estás apegando a algo que todavía no existe. De que estás intentando controlar más de lo que realmente puedes. Y en lugar de pelear con eso, aprendes a usarlo. Cada vez que sientes ansiedad, en lugar de perderte en ella, regresas. Regresas a tu respiración, a tu cuerpo, a lo que estás haciendo en este momento. Y poco a poco te entrenas. Te entrenas a no vivir adelantado. A no cargar escenarios innecesarios. A no depender de certezas para sentirte bien. Y eso te cambia. Porque ya no necesitas que todo esté claro para avanzar. Ya no necesitas tener todo resuelto para estar en paz. Entiendes que la vida no se controla, se vive. Y si este mensaje te hizo sentido, suscríbete al canal, activa la campanita y compárteselo a alguien que necesite escuchar esto. Porque a veces, lo único que alguien necesita es entender esto para dejar de sufrir por algo que todavía no pasa.